Muy seguramente, muchos de ustedes tienen un miembro de la familia con 4 patas, un animalito que es tomado como un hijo o un hermano dentro del hogar. Ciertamente, las mascotas han adquirido un valor emocional muy importante en cada vez más familias alrededor del mundo. Y hablando de negocios, este es un mercado con un crecimiento que llama mucho la atención. Una de las grandes tendencias en el consumo global, que por cierto no ha frenado incluso con la pandemia por el COVID-19, es el creciente número de mascotas frente al de hijos en los hogares, y un aumento del gasto en ellas. Estamos ante un efecto sociodemográfico causado por la pandemia. Hay más mascotas y ha aumentado el gasto en su mantenimiento. Lo hemos apreciado en estos meses, y los expertos explican que se trata de una tendencia que no se ha visto frenada por el impacto del COVID-19. El mercado del cuidado de los animales domésticos ofrece previsiones de crecimiento moderado, pero estables, gracias a un constante aumento del número de mascotas y del incremento del gasto en ellas. Este mercado podría tener un valor aproximado hoy algo inferior a los $200,000 millones, y se espera un crecimiento global del 5% anual entre 2020 y 2025. Cada vez más personas miran a sus mascotas como un miembro más de la familia, en prácticamente todos los aspectos. Y esto causa que se preocupen cada vez más por comprar alimentos saludables y de mayor calidad para ellos, y asimismo cuidar mucho más su salud con visitas periódicas al veterinario, provocando un mayor gasto en sus mascotas, creando así un mercado en crecimiento. La clave de esta tendencia es que se ha mostrado resistente a las crisis. Ya durante la crisis financiera del 2008 y 2009 mantuvo su crecimiento en Estados Unidos, según los datos de la APA. Y durante esta crisis sanitaria, su crecimiento no ha sido la excepción. Esto ocurre debido a que se trata de un sector muy fragmentado, formado por un amplio número de empresas de consumo básico o marcas defensivas, en su mayoría pequeñas. Por ello, se prevé también una consolidación en los próximos años. El mayor mercado mundial es Estados Unidos, con un gasto cercano a los $100,000 millones anuales. Otro mercado relevante es el europeo, con Alemania, Gran Bretaña y Francia a la cabeza. En los países asiáticos, los mercados son más pequeños, aunque crecen con rapidez. Por ejemplo, se estima que China podría crecer a un 14% entre el 2020 y el 2025, gracias al aumento de las mascotas entre la creciente clase media. El veloz incremento del gasto en animales de compañía vivido durante los últimos años en los mercados desarrollados también se ha visto acompañado por un repunte en la demanda de nuevos y más dinámicos mercados, particularmente asiáticos. China, Corea del Sur e India han visto crecer su población humana, pero han mostrado un crecimiento del gasto en mascotas aún mayor. Finalmente, también el cambio generacional ha causado que este mercado se encuentre en un crecimiento notable, ya que a partir de la generación millennial, cada vez más personas perciben a los animales de compañía como alternativa a los niños, una mentalidad que causa que este mercado se torne aún más interesante. Y bueno, después de mencionarte todos estos datos acerca del creciente mercado de los animales de compañía, es momento de hablarte de la empresa líder en este sector. Una empresa que, si tienes una mascota en casa, estoy seguro de que conoces. Petco es una de las cadenas líderes de tiendas especializadas en alimentos, suministros y servicios integrales para mascotas. Sus oficinas centrales se ubican en San Diego, California, y opera más de 1,500 tiendas ubicadas entre los 50 estados de la Unión Americana y 85 tiendas en México. Y en sus últimos resultados financieros reportaron ventas por $1.4 billones en el presente trimestre, reportando así 10 trimestres de crecimiento constante, demostrando ser una compañía con expectativas muy interesantes. Pero para entender bien todo lo que hace Petco, es necesario conocer un poco acerca de su historia, y obviamente te la contaré en este video. La historia se remonta hasta el año de 1965, cuando se funda UPCO, que tiempo después cambiará de nombre a Petco, como un pequeño negocio de suministros veterinarios de entrega por correo en la ciudad de San Diego, California, una gran urbe cercana a la frontera con México. Hasta 1980, Petco comienza a expandirse fuera del estado de California, ya que en ese año abre la primera tienda en Tigard, Oregón. En el año de 1988, Petco comienza a tener un crecimiento dinámico como un minorista importante, ya que adquiere 2 cadenas de suministro de mascotas, Wellpoint y el departamento de mascotas, triplicando el número de tiendas Petco de 40 a 130 y expandiendo la presencia de la compañía en Oregón, Washington y Texas. Con este crecimiento, Petco empieza a introducir los peces vivos y otros animales domésticos en diferentes tiendas de manera acelerada.
En 1991, la compañía presentó a Red Ruff y Blue Muse como sus mascotas de logotipo oficial, un logo que sigue siendo el sello oficial de Petco en la actualidad. En el 94, Petco se convierte en la cadena minorista de especialidades para mascotas más grande con 218 tiendas en 3 estados y ventas de más de 189 millones de dólares. Ese mismo año se convierte, por primera vez, en empresa pública, es decir, que cotiza acciones en la bolsa de valores. Sin embargo, a lo largo de su historia ha ido rotando de empresa pública a privada en distintas ocasiones. Lo que sí te puedo decir es que actualmente cotiza en el Nasdaq con el símbolo comercial WOOF. Exactamente, su símbolo representa el ladrido de tu mejor amigo. A finales de los 90, Petco realizó muchísimas acciones innovadoras en el segmento de mascotas. Primero, lanzó servicios de aseo en tiendas de todo el país. Después, creó Petco Animal Lover Safe, el primer programa de fidelización de clientes de la industria de las mascotas. Y finalmente, fundó la Fundación Petco, hoy en día conocida como Petco Love, que formaliza el compromiso a largo plazo de Petco con el bienestar animal, y con la misión de crear un mundo mejor para los animales y las personas que los aman y los necesitan. Esta fundación ha invertido millones en programas de adopción y atención médica, servicios de esterilización y castración, investigación del cáncer de mascotas y muchas otras más, siempre buscando invertir sabiamente en organizaciones con el mayor impacto para salvar vidas. En el año 2001, en el pleno boom de Internet, se lanza su sitio web petco.com, ofreciendo a los compradores en línea una amplia selección de productos y servicios. En el año 2004, los Padres de San Diego juegan en el nuevo y hermoso estadio de béisbol de Grandes Ligas de Petco Park, en el centro de San Diego. Con un fuerte compromiso de elevar los estándares de cuidado de los animales en la industria, Petco presenta nuevos diseños de hábitats para mascotas en las tiendas y estándares mejorados para los proveedores de animales. Asimismo, la compañía agrega clases de adiestramiento canino en todas sus tiendas. Y con estas acciones, la empresa es reconocida por su compromiso con el cuidado de los animales y sus contribuciones a la industria de las mascotas, con el primer premio Gold Standards Award de la APA. En el año 2006, Petco ya había crecido 800 tiendas en 49 estados y más de 18,000 asociados en todo el país. Y 2 años más tarde, se abrió la primera tienda Petco en Hawái, expandiendo la huella de la pata de Petco a los 50 estados de todo Estados Unidos. En el 2009, Petco presenta Unleashed by Petco, una tienda de formato pequeño con una variedad limitada de alta gama y un ambiente amigable. Y en el 2010, Petco y su fundación se asocian para lanzar el primer Banco Nacional de Alimentos para Mascotas, diseñado para ayudar a las familias con dificultades económicas a mantener a sus mascotas. Unos años más tarde, en el 2013, Petco abre sus primeras tiendas Petco en México, una en la Ciudad de México y otra en Guadalajara, Jalisco. En el año 2014, Petco se convierte en el primer minorista nacional de especialidades para mascotas en anunciar que ya no venderá alimentos ni golosinas para perros o gatos fabricados en China, buscando así una mayor calidad en sus productos. A principios del 2016, CVC Capital Partners y la Junta de Inversionistas del Plan de Pensiones de Canadá adquieren Petco. La compañía también lanza el Día Nacional de Mascotas en el Trabajo el 19 de abril, para crear conciencia sobre los beneficios de las mascotas en los lugares de trabajo. En 2017, la compañía adquiere el sitio web y la aplicación líder de asesoramiento para mascotas PetCoach y la compañía de servicios de suscripción centrada en la vida de tus mascotas, PupBox. En ese mismo año, Petco abre el primero de muchos hospitales veterinarios en su tienda en Aldin, Texas. Y por último, Petco amplía las ofertas digitales con el lanzamiento de la aplicación Heads and Tails. En el 2018, Petco anunció la adquisición del mercado líder de seguros para mascotas, Pet Insurance Quotes. Asimismo, se asoció con una compañía de alimentos para mascotas, con las características de ser frescos y de calidad humana, llamado Just Food for Dogs. En junio, la empresa anunció el nombramiento de Rod Cowling como director ejecutivo. Con él a la cabeza, Petco lanza 2 tiendas PetCoach, que son el primer concepto de tienda para el cuidado de mascotas en su tipo, que ofrece una forma completamente nueva para que los dueños de mascotas brinden un cuidado completo a sus mascotas. PetCoach ofrece el conjunto de servicios, productos y experiencias personalizadas para mascotas de la más alta calidad, todos diseñados a través de una lente veterinaria para abordar la salud y el bienestar total de las mascotas.
El nuevo modelo da vida a la plataforma PetCoach, dirigida por veterinarios y solo en línea de Petco, en un entorno minorista, mejorada con herramientas digitales y móviles, para que los padres de las mascotas tengan acceso a las 24 horas, los 7 días de la semana, al apoyo que necesitan, cuando y donde lo necesiten. Los servicios en el lugar incluyen aseo, capacitación, atención veterinaria, consultas de nutrición, guardería, autolavado, visitas a domicilio de veterinarios móviles y paseos de perros, todo en un solo lugar. Si bien no es obligatorio, PetCoach también ofrece una opción de membresía que incluye beneficios de alto valor agregado, como visitas gratuitas al veterinario y productos y servicios con descuento. A partir de mayo del 2019, Petco se convirtió en el primer y único minorista importante de mascotas en eliminar todos los productos que contienen ingredientes artificiales de su comida y golosinas para perros y gatos en más de 1,500 tiendas minoristas en todo el país y en línea en petco.com. Petco también lanzó el Petco Pet Wellness Council, una coalición independiente de expertos líderes en ciencia veterinaria y cuidado de animales, que informan sobre la educación y la evolución tanto de la empresa como de la industria en apoyo de la salud y el bienestar general de las mascotas. Además, la compañía amplió su presencia en hospitales veterinarios en las tiendas con nuevos socios regionales: Global Veterinary Partners, con sede en Weston, Florida; Vital Pet, con sede en Houston, Texas; y Vet & Care, con sede en Oakland, California. En noviembre, Petco expandió su presencia internacional con una nueva tienda en Tijuana, México, elevando el número total de tiendas Petco en México a 85. En septiembre del 2020, la compañía lanzó Vital Care, un innovador plan de bienestar pagado que brinda a los padres de mascotas una forma conveniente y asequible de satisfacer las necesidades de bienestar de rutina de las mascotas. En octubre, Petco anunció que dejó de vender collares electrónicos específicos de choque, lo que refuerza el compromiso de la compañía con los métodos de entrenamiento de refuerzo positivo. En abril del 2021, la Fundación Petco anunció que se convertiría en Petco Love, una organización sin fines de lucro que cambiará las vidas al hacer que las comunidades y las familias de mascotas estén más cerca, sean más fuertes y saludables. Desde su fundación en 1999, Petco Love ha empoderado a más de 4,000 organizaciones de bienestar animal, al invertir casi $300 millones en adopción y otros esfuerzos para salvar vidas. Su frase, "Piensa primero en la adopción", es una filosofía de la empresa que fomenta la adopción de mascotas en lugar de la compra de animales de compañía, siempre que sea posible. Hoy en día, con más de 55 años de historia, Petco es una empresa de salud y bienestar que define su categoría y se centra en mejorar la vida de las mascotas, sus padres y los propios socios de Petco. La compañía se ha comprometido a brindar atención veterinaria accesible, asequible y conveniente, a través de su red de rápido crecimiento de más de 100 hospitales veterinarios de servicio completo en sus tiendas. Petco es claramente uno de los más grandes competidores del mercado de mascotas mundialmente, y apenas está comenzando a crecer a nivel internacional. Esta es una empresa que llama muchísimo la atención, no solo por sus innovaciones dentro de un modelo de negocio tradicional, sino también por su visión y filosofía sobre el cuidado de nuestras mascotas. Una mentalidad de promover a las mascotas como parte de la familia, y una filosofía de dar el mejor de los hogares a los animales abandonados. Una empresa dirigida a un mercado en crecimiento. Una empresa que está innovando y una empresa que debemos tener en la mira. Les mando un gran abrazo, inversionistas. Cuídense y nos vemos pronto.